La evolución del caballo en México aparece en los primeros registros fósiles como un tímido animal de alrededor de 20 centímetros de altura y con dedos en las patas, que probablemente se alimentaba de ramas o pastos, escondido en la abundante vegetación tropical que había en el continente. Millones de años más adelante, su altura aumentó a 60 centímetros, pero aún poseía dedos en sus patas. Con el paso de las eras y los cambios climáticos, los caballos evolucionaron y abandonaron las selvas para vivir en grandes pastizales, donde ser más alto importaba, pues se podía avistar depredadores y nuevas pasturas en el horizonte. Los dedos de sus patas se fueron replegando hasta que finalmente los caballos terminaron caminando de puntillas, lo que les confirió mayor velocidad y seguridad en la carrera. Cuando nosotros apreciamos las patas de los caballos, las extremidades de los caballos, es muy fácil verlas por el lado frontal y decir que los caballos caminan de puntitas y sobre un solo dedo. Y una cosa que muy pocas veces, digamos, reflexionamos, es que los caballos no tienen un solo dedo, sino tienen tres. Lo que pasa es que el dedo de la parte central, el tercer dedo, es un dedo muy grande, que es en donde termina la pezuña. Y los otros dedos que tiene son dedos, se llaman vestigiales. Y vestigial quiere decir que es un órgano o una parte del cuerpo que ya no la usamos y que antes en la evolución lo tuvimos. Cuando los primeros seres humanos llegaron a lo que serían tierras mexicanas, existían al menos 3 especies de caballos. El caballo mexicano, o Equus mexicanus, es una de ellas. Medía más de 1,5 metros al hombro y podía llegar a pesar hasta 400 kilogramos, similar a la talla de un caballo adulto actual. Vivieron en numerosos grupos como hacen sus parientes hoy en día y ocuparon una gran cantidad de ecosistemas como bosques, praderas, zonas lacustres y desiertos. En América, el hombre no domesticó al caballo y esa situación probablemente tuvo que ver con su extinción. Realmente no lo sabemos a ciencia cierta, pero el hecho es que para el hombre de América, el hombre del Pleistoceno, el caballo representaba su cena y su comida y no representaba una bestia que pudo haberle servido para desarrollar otro tipo de trabajos. Es probable que el caballo mexicano fuera presa frecuente del dientes de sable. Sobre la técnica de caza de ese formidable depredador, existen dudas sobre cómo utilizaba sus enormes colmillos. Pues aunque eran muy grandes, algunos investigadores han encontrado que podían ser frágiles en caso de encontrar hueso en el ataque, lo que podría exponerlos a una fractura y dejarlos vulnerables de por vida. Sin embargo, la gran mayoría de los cráneos que se han encontrado poseen ambos colmillos en buen estado. A diferencia de los actuales grandes felinos y aún de los pleistocénicos, como el león pleistocénico, jaguar, el puma, que tienen unos caninos muy fuertes de corte circular u ovalado. En el caso de los dientes de sable, el corte es muy alargado, muy delgado realmente ese canino, lo que significa que era una pieza frágil a comparación de los otros felinos. Eso ha llevado a cuestionar si el dientes de sable en realidad mordía como el león, tratando de causar una herida fuerte en cualquier parte del cuerpo, o más bien sometía de otra manera. Porque si lo hacía como el león, era posible que el animal, al estarse luchando por liberarse de esa gran mordida, hubiera quebrado esos caninos. No es que hayan sido débiles o hayan sido frágiles los colmillos, sino que el uso debe ser un poco diferente en el sentido de que más que usarlos para desgarrar, digamos, la pieza o para detener completamente la pieza, muy probablemente lo usaban para cercenar o para cortar
algunas de las partes vitales de sus presas y así dejar que se desangraran o que disminuyeran su velocidad, porque eran animales comparados con los leones bastante más pesados y sobre todo bastante más fuertes de la parte superior de su cuerpo. La clave del éxito de caza del Dientes de Sable no radicaba en sus poderosos caninos alargados y afilados como dagas. Era su estrategia, tamaño y fuerza. Ahora, definitivamente dentro de la estrategia del tigre Dientes de Sable, mucho debe haber tomado preponderancia el acecho. Y de pronto, con una carrera relativamente corta y con la gran fuerza y el peso que tienen, si les caen encima prácticamente en cualquier parte donde encontraran a un caballo, a un animal de ese tamaño, de ese volumen, era muy fácil derribarlo. Y una vez derribándolo, ya sea que le asestaran la cuchillada mortal o que le profirieran una cortada lo suficientemente fuerte como para que ya el animal en poco tiempo se desmayara o se debilitara y lo pudieran atacar y comérselo. La estructura del Dientes de Sable revela que el poder estaba en sus patas delanteras, armadas con filosas garras. Aunque gracias al estudio de los huesos de los grandes depredadores de la Edad de Hielo, se revela que los tigres Dientes de Sable están más emparentados con los gatos domésticos que con los leones y tigres de la actualidad. El Dientes de Sable era de tamaño mayor y tenía unos miembros anteriores muy poderosos, lo que le permitían tanto de la posición de estar agazapado en espera de la presa, saltar muy rápidamente, como con la fuerza de esos mismos miembros poder someter al animal sin necesidad en ese momento de morder al animal, sino ya hasta que lo tenía en tierra le clavaba los grandes colmillos en la garganta. Un aspecto interesante en los Dientes de Sable es que podían abrir el hocico más de los 90, 100 grados, en un ángulo de más de 100 grados, lo que permitía poder atacar animales, se ha mencionado incluso a pequeños mamuts. ¿Sí? Sus colmillos podrían llegar a medir 17 centímetros y entraban a la garganta de la presa para después cerrarse, deshabilitando y dejando fuera de combate a colosos de la Edad de Hielo como los caballos mexicanos. El Dientes de Sable no siempre fue un cazador solitario. Se han encontrado restos de grupos familiares, así como huesos de individuos con graves enfermedades o fracturas regeneradas con las que vivieron mucho tiempo. Esto no hubiera sido posible si estuvieran solos. Gracias a su sigilo como cazador, paciencia y un cuerpo moldeado por la evolución, el Dientes de Sable era el depredador perfecto de la Edad de Hielo.